Coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de un cálculo en el conducto biliar común. El 10 al 15% de los pacientes con colelitiasis sintomática tienen coledocolitiasis. En la mayor parte de los casos se trata de cálculos migrados desde la vesícula, aunque pueden formarse de nuevo asociados a una obstrucción o infección de la vía biliar, y entonces suelen ser de bilirrubinato cálcico. La coledocolitiasis, el 95% de cálculos coledocianos son secundarios y son de colesterol. Se ha visto cálculos en el colédoco en 8 a 12% de pacientes sometidos a una colecistectomía por litiasis vesicular sintomática. En la mayoría de los pacientes, los cálculos coledocianos se originan en la vesícula biliar, quiere decir que tienen un origen secundario. Los cálculos pequeños o microcálculos que migran a través del cístico siguen creciendo en el colédoco por agregación de colesterol. Estos microcálculos traen como complicación a la pancreatitis aguda. Simultáneamente al desarrollo de los microcálculos, se produce una dilatación gradual de la vía biliar principal, que con los años puede llegar a un diámetro de 2 o más centímetros. Con menor frecuencia, los cálculos coledocianos se originan en la misma vía biliar, menos del 5%. Las estenosis de la vía biliar común pueden ser los lugares donde se desarrollan los cálculos mixtos o cálculos pardos. Este fenómeno desaparece si se corrige la estrechez o se deriva la vía biliar dilatada al duodeno. Cálculos primarios del colédoco. Los cálculos primarios del colédoco son cálculos que se forman en la vía biliar común. Constituye el 5% de los cálculos del colédoco. Casi todos estos cálculos son de tipo pigmentario. Cálculos secundarios del colédoco. Son cálculos que vienen de la vesícula. Entre el 5 y 7% de los cálculos del colédoco encontrados en el momento de la cirugía pueden no haberse sospechado en el momento de la evaluación preoperatoria y se descubren por la colangiografía intraoperatoria. Entonces, los cálculos secundarios, el 95% de los casos, son cálculos provenientes de la vesícula. Clínica de la coledocolitiasis. La forma clásica de presentación de la coledocolitiasis es la coexistencia de dolor tipo cólico, ictericia con patrón obstructivo, náuseas y vómitos. Sin embargo, esta tríada solamente se observa en 1/3 de los pacientes. En la mayoría, la enfermedad se manifiesta solo por 1 o 2 de los síntomas. Habitualmente, el dolor que presentan estos pacientes se denomina cólico biliar, que es de gran intensidad y se asocia a estados nauseosos y vómitos rebeldes. El dolor tipo cólico es un dolor agudo, intenso, es un dolor recurrente, puede irradiarse hacia el hombro derecho, puede extenderse hacia la espalda, ocurre a los pocos minutos después de la ingesta de comidas, empeora con la ingestión de grasas. Puede prolongarse durante varias horas y se alivia con antiespasmódicos y tiende a reaparecer precozmente. La ictericia es manifestación de obstrucción de la vía biliar principal. Generalmente se observa por su coloración amarilla de la piel y mucosas. También la ictericia puede ser fugaz o subclínica, manifestándose solo por una coluria transitoria. En casos de enclavamiento
de un cálculo en la ampolla de váter da origen a una ictericia prolongada. Los estudios de laboratorio que nos ayudan para el diagnóstico de coledocolitiasis son la fosfatasa alcalina, que se encuentra elevada. Este es un buen indicador de obstrucción de la vía biliar. Bilirrubinas a predominio directo. Tiempo de protrombina, que puede estar normal o puede estar elevado. Leucocitos, que pueden estar normales o elevados. La TGO y la TGP están elevados en forma leve. El estudio de imágenes en coledocolitiasis. ¿Cuál es la mejor forma de estudiar la vía biliar principal? La ecografía abdominal confirma el 98% de cálculos en la vía biliar o nos puede mostrar dilatación de la vía biliar. Entonces la sensibilidad de los estudios ecográficos varía entre 50 a 95%. La CEPRE endoscópica es un buen estudio para el diagnóstico de cálculos en la vía biliar. Su especificidad varía entre 95 y 97%. Describe muy bien la anatomía de la vía biliar y su contenido. Demuestra la presencia de litos en la vía biliar principal. La CEPRE y la papilotomía también pueden resultar buenos procedimientos para el diagnóstico y tratamiento de la coledocolitiasis. Los cálculos grandes, mayores de 2 centímetros, no se pueden extraer por CEPRE. Los cálculos situados a nivel intrahepático o por encima de la confluencia del cístico son difíciles de extraer por la CEPRE. Limitaciones que tiene este procedimiento endoscópico. Vemos una imagen de una colangiografía percutánea transparieto-hepática demostrando la presencia de cálculos en la vía biliar. La colangioresonancia es un buen estudio para el diagnóstico de esta patología, cuya sensibilidad varía entre 81% a 97%. Acá vemos una imagen en la cual se presenta una estenosis del colédoco que permite la formación de cálculos primarios en la vía biliar principal. La colangiografía Trans-Kerr es un buen estudio contrastado que se realiza a través de un tubo de Kerr que demuestra la presencia de cálculos en la vía biliar principal. La colangiografía intraoperatoria también demuestra, a través del estudio radiológico contrastado, la presencia de cálculos en la vía biliar. En este caso, vemos nosotros la presencia de un cálculo en el tercio distal del colédoco. En cambio, la tomografía es un estudio que varía su sensibilidad entre 75 y 80%, muy por debajo de los otros estudios de imagen que hemos señalado. La extracción de cálculos puede realizarse por vía laparoscópica, por vía endoscópica o por cirugía a cielo abierto. ¿Cuándo sospechar coledocolitiasis? Para la sospecha de cálculos en la vía biliar principal se toman 3 criterios a consideración. Criterios clínicos, episodios de ictericia, coluria o cuadro de colangitis. Criterios analíticos o de laboratorio, donde se estudian las enzimas de colestasis. Y criterios ecográficos y de imagen, donde podemos nosotros observar el cálculo o la dilatación de la vía biliar
Dentro de los criterios de sospecha preoperatorio de la litiasis de la vía biliar principal, hemos indicado que nosotros tenemos tres criterios: clínicos, analíticos y ecográficos. Estos criterios han demostrado tener un buen, excelente valor predictivo negativo, de forma que aquellos pacientes sin alteraciones preoperatorias se hallan libres de coledocolitiasis en el 92 a 99% de los casos. Los pacientes que tienen alto riesgo de tener coledocolitiasis son pacientes con historia de colangitis aguda, pacientes con ictericia de patrón obstructivo, coledocolitiasis demostrado por ecografía, gamma-glutaril transferasa mayor de 300. Tienen una probabilidad superior al 85% de presentar coledocolitiasis. Los pacientes con alto riesgo se estudian mejor con CEPRE en caso de litiasis de la vía biliar principal. La CEPRE logrará la limpieza del colédoco en el 95% de los casos. Los pacientes con riesgo moderado de coledocolitiasis son pacientes sin evidencia de ictericia o colangitis, pero presentan alteraciones en los estudios de laboratorio. Hay una dilatación de la vía biliar principal demostrado por ecografía como signo indirecto de coledocolitiasis. En este grupo se estudia la vía biliar principal mediante la colangioresonancia magnética, técnica con una elevada especificidad para el diagnóstico de coledocolitiasis. En caso afirmativo, la coledocolitiasis se aborda en dos tiempos: a través de la CEPRE prequirúrgica y finalmente con una colecistectomía por vía laparoscópica. Los pacientes con bajo riesgo de tener coledocolitiasis son aquellos que tienen parámetros clínicos, analíticos y ecográficos dentro de la normalidad. La probabilidad de tener coledocolitiasis es menos del 10%. Los pacientes con bajo riesgo son abordados por vía laparoscópica y estudiados en forma intraoperatoria a través de la colangio intraoperatoria. Entonces, los pacientes que tienen cálculos en la vía biliar, nosotros debemos de abordarlos en dos tiempos: una CEPRE prequirúrgica para finalmente abordar la vesícula a través de la cirugía laparoscópica. Diagnóstico diferencial de la coledocolitiasis: enfermedades hepatocelulares, hepatitis viral, toxicidad por fármacos, neoplasias malignas, síndrome de Mirici. Coledocolitiasis residual: se ha visto cálculos residuales en el colédoco en 8 al 12% de pacientes sometidos a una colecistectomía por litiasis vesicular sintomática. El 1 al 2% de los pacientes tratados por enfermedad litiásica pueden presentar coledocolitiasis residual, bien sea inadvertida tras una colecistectomía, bien sea tras haber sido tratados por coledocolitiasis, y son descubiertos antes de 2 años desde la colecistectomía. Coledocolitiasis residual: la primera opción terapéutica de estos casos suele ser y debe ser la CEPRE y la papilotomía endoscópica, cuyo éxito terapéutico es casi del 90-95%, mediante extracción con canastillas o catéteres balón o con litrotripsia endoscópica. Si la CEPRE no consigue limpiar la vía biliar principal, puede ser necesario una intervención quirúrgica, hecho poco frecuente y que hoy en día se considera excepcional.
Las complicaciones de la coledocolitiasis suelen ser infecciones, abscesos y hemorragias de la pared, fístula biliar externa, bilio-peritoneo, abscesos intraabdominales, pancreatitis posoperatoria, hemobilia, peritonitis secundaria. Manejo quirúrgico de la coledocolitiasis. Indicaciones absolutas de la coledocotomía. Cálculos palpables, cálculos demostrados por ecografía o colangioresonancia, ictericia obstructiva, fístula biliar, estenosis de Oda y colangitis. Indicaciones relativas de la coledocotomía. Conducto dilatado, cálculos pequeños en vesícula y conducto cístico ancho, aspiración de bilis oscura. Vesícula escleroatrófica, en caso de duda, no hay acceso por vía endoscópica como la CEPRE o colangiografía intraoperatoria. Exploración de las vías biliares. Se procede a la coledocotomía, luego exploración de la vía biliar principal, limpieza del conducto y se deja una sonda en T de calibre adecuado para el drenaje posoperatorio. La colangiografía intraoperatoria Transker. Cabe señalar que la coledocotomía aumenta significativamente la morbilidad y la mortalidad de la cirugía biliar. Actualmente el concepto de dejar una sonda en T está siendo controvertida, puesto que hay estudios en los cuales se realiza el cierre primario de la vía biliar, dejando de un lado el uso de la sonda en T en la vía biliar principal. Sonda en T o KER. Siempre y una vez realizada una coledocotomía, se deja instalada un tubo de KER para así permitir posterior exploración del colédoco a través de una colangiografía postquirúrgica. Ante un daño de la vía biliar principal, permitir el drenaje y reparación de la línea de sutura, impidiendo los aumentos de la presión intraluminal de la vía biliar. Y finalmente, asociar con drenaje laminar para observar una probable fístula de la coledocografía. Entonces, los objetivos del uso de KER son drenar, descomprimir la vía biliar principal, hacer un control radiológico postquirúrgico, eventual tratamiento percutáneo de las litiasis residuales del colédoco. Los requisitos para retirar el tubo de KER son el control postoperatorio del paciente, tener una colangiografía normal. Este retiro del tubo de KER se realiza entre el 14 a 21 días. Algunos autores recomiendan entre el 7º al 10º día. Sobre el manejo del tubo de KER, algunos cierran el tubo a los 5 días, luego de sacar un máximo de bilis entre 200 a 300 centímetros cúbicos por día. De ahí se procede a pinzar la sonda, un cierto tiempo, cada 4 horas, luego cada 8 horas y luego cada 12 horas. Si el paciente, luego de despinzar la sonda, no elimina más de 200 o 300 centímetros cúbicos de bilis, significa que el colédoco está permeable y por lo tanto el paciente es dado de alta luego de 2 a 3 semanas. Otro grupo lo cierra alrededor de los 14 días y lo hace inmediatamente una colangiografía para estudio de la vía biliar. Colangiografía corresponde a una radiografía de la vía biliar usando un medio de contraste,
el cual permite el estudio anatómico detallado del árbol biliar. Entonces, la colangiografía permite detectar, permite ubicar la obstrucción y la posible etiología. El estudio de la colangiografía se puede realizar a través del tubo de Kerr. Se puede realizar por vía endoscópica retrógrada o por una vía o una técnica transparieto-hepática. En ella se estudia la litiasis residual, estrecheces que pueden ocurrir en la vía biliar, dilataciones, obstrucciones, conducto cístico largo, etc. Manejo quirúrgico de la coledocolitiasis. Cálculos mayores de 1 centímetro. Se realiza coledocotomía, extracción de los cálculos y uso o colocación del tubo de Kerr. Cálculos múltiples, derivaciones biliodigestivas. Colédoco mayor de 2 centímetros, derivaciones biliodigestivas. Cálculo enclavado en la ampolla de Vater. Se realiza duodenotomía, esfinteroplastia, extracción del cálculo enclavado, más colocación del tubo de Kerr. Muchas gracias por su atención.